Apreciables copiadores y seguidores, en este video les hablaré sobre la plataforma eToro, cuál es mi estrategia de inversión, cómo está compuesto mi portafolio y les enseñaré mi trayectoria ininterrumpida en la plataforma desde mediados del 2020. Como breve introducción, soy Ángel Rodríguez, agente de seguros e inversiones en Allianz México desde el año 2015. Mi licenciatura es Dirección Empresarial y recientemente me titulé de la maestría en Administración Financiera con vistas a seguir estudiando un doctorado. Además, soy Champion Popular Investor en eToro. eToro fue fundada en el año 2007 y actualmente es una de las plataformas de inversión más importantes a nivel internacional. En eToro se pueden comprar o vender diversos activos financieros como acciones, índices, materias primas o ETFs. La gran diferencia con eToro de otras plataformas de inversión, además de sus bajas comisiones, es que permite copiar en tiempo real las operaciones de otros inversionistas. Es decir, un usuario que está comenzando a instruirse en inversiones en bolsa tiene la posibilidad de replicar la composición del portafolio de un inversionista que cumpla con sus objetivos financieros y asumirá los mismos rendimientos o riesgos del portafolio que copia. Además, la plataforma es una red social, ya que permite publicar opiniones personales, encuestas y debates sobre economía, finanzas, empresas y perspectivas futuras. Es una excelente red social tanto para difundir ideas como para aprender sobre temas de inversión. Mis videos los comienzo como apreciables copiadores y seguidores porque en la plataforma de eToro mi perfil cuenta con más de 200 copiadores, es decir, usuarios que han invertido parte de su capital para replicar mi portafolio e invertir en la misma proporción en las empresas en las que yo invierto. Además, mi perfil tiene más de 1000 seguidores. Esto significa que hay más de 1000 usuarios que están pendientes de mis publicaciones y tal vez más adelante decidan invertir su dinero e iniciar una copia de mi portafolio. En eToro, mi usuario es agente Ángel y en mi perfil podrás encontrar las publicaciones que realizo sobre los informes financieros que presentan las empresas en las que estamos invirtiendo desde hace años. También incluyo noticias sobre eventos relevantes de las compañías y mis opiniones sobre la trayectoria de ellas, así como mis perspectivas sobre tendencias actuales del mercado. Mi estrategia de inversión es a largo plazo con análisis fundamental y está acompañada de la experiencia que tengo en el sector financiero desde hace 10 años. El análisis fundamental consiste en revisar a detalle los informes financieros trimestrales y anuales por parte de las empresas. Esto permite tener una noción clara de la situación actual de la compañía y permite generar una perspectiva futuro con base en resultados. Además, ayuda a mantener una visión clara de las compañías que conforman el portafolio de inversión y genera mucha tranquilidad en periodos de incertidumbre global. Esto significa que aunque el valor de la acción de una empresa disminuya a razón del riesgo sistemático, si la compañía está presentando buenos resultados y mantiene su rumbo a futuro, la inversión en dicha empresa sigue teniendo buenas perspectivas. Ahora bien, si el análisis fundamental se acompaña de una estrategia de inversión a largo plazo y se gestiona correctamente el riesgo, la probabilidad de que los retornos futuros sean estables y positivos aumenta considerablemente. Parte de mis ahorros están invertidos en eToro y tengo mucho cuidado al momento de tomar decisiones de compra o de venta. No realizo operaciones por rumores o por tendencias del mercado y cada operación la realizo a través del análisis fundamental y manteniendo una diversificación eficiente. Mi portafolio de inversión en eToro está compuesto por los siguientes activos líderes en diferentes sectores industriales. En cuanto a empresas, en el sector de tecnología en electrónica de consumo está Apple, la compañía más valiosa a nivel global al día de hoy. Y en el sector financiero y de seguros está Allianz, una de las compañías más importantes y longevas de Alemania. Amazon forma parte del portafolio en el área del sector de bienes de consumo. Alphabet, o más bien conocida como Google por su gran buscador, está presente en el portafolio en el sector de servicios de comunicación. Inditex está presente en el sector de consumo cíclico y es una de las empresas más representativas de España. Es conocida por ser el conglomerado de las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho.
Microsoft forma parte del portafolio en el sector de tecnología en software e infraestructura. En el sector de bienes raíces está presente Realty Income. Es una compañía que ha ofrecido un dividendo mensual a sus inversionistas desde hace más de 50 años. Es considerada como una de las reinas del dividendo. Starbucks es parte del portafolio al estar presente en el sector de restaurantes de consumo cíclico. Personalmente, con el cambio de dirección, creo que puede aumentar mucho su valor a largo plazo. Y en el sector automotriz del portafolio encontramos a Tesla, una compañía que ha sabido naufragar una gran cantidad de obstáculos y sigue rompiendo récords en ventas y en innovación. Por último, en cuanto a empresas, mi portafolio también incluye a Walmart, una compañía líder en el sector de consumo defensivo. Y en cuanto a ETFs, podemos encontrar el SPY, que replica el comportamiento del S&P 500, el cual contiene las 500 empresas más grandes y representativas de la economía de Estados Unidos. También encontramos al ETF BNQ de la gestora Vanguard, que replica el comportamiento de bienes raíces en Estados Unidos. Y por último, está presente el oro como activo refugio por medio del ETF GLD de la gestora de fondos State Street Global Advisors. Con el paso del tiempo, la composición de mi portafolio ha cambiado dependiendo de los resultados financieros que presentan las compañías a lo largo de varios trimestres. Si una empresa sigue superándose a sí misma con el paso de los trimestres, aumento el porcentaje que ocupa esta empresa en el portafolio. En caso de que alguna empresa presente varios trimestres consecutivos con resultados menores a los previstos o su perspectiva futura haya cambiado, el porcentaje destinado a esa compañía va a disminuir o incluso podría salir del portafolio. En cuanto a mi trayectoria en eToro, en el año 2019 comencé con operaciones de compra de criptomonedas y especulando sobre el valor de los activos. Cuando se presentó la contingencia del 2020, dejé de realizar operaciones por unos meses y decidí cambiar por completo la estrategia de ese entonces a la que mantengo actualmente, es decir, evité la especulación a toda costa y me centré en realizar operaciones con mucha cautela a través del análisis fundamental con vistas a llegar a ser un popular investor. Les repito que parte de mis ahorros están invertidos en eToro y además mi portafolio lo replican más de 200 copiadores en más de 30 países, por lo que las operaciones las realizo con mucha responsabilidad y coherencia. Desde el año 2020, mi portafolio ha generado los siguientes rendimientos. En el año 2020 un 4,59%, ojo que aquí 4 meses estuvimos sin operaciones. En el año 2021 se generó un 24,72%. En el año 2022 se generó un menos 17,33%. En el 2023 fue un 45,07% y en el 2024 un 32,37%. En cuanto al 2025, al término del mes de febrero, el rendimiento acumulado anual fue del menos 0,67%, menos 1,67%, debido a las nuevas políticas arancelarias e incertidumbre global derivada de las mismas. Aunque lo anterior refleja parte del riesgo que conlleva invertir en bolsa, si la inversión se enfoca en empresas líderes en su sector, con una diversificación eficiente y con sólidos fundamentos financieros, el riesgo disminuye considerablemente. El riesgo no debe asumirse ni evitarse, debe gestionarse. Y a todo esto, ¿cuál es mi finalidad con eToro? Pues en primer lugar, que mis ahorros se revaloricen con el paso del tiempo y generar más de un 10% anual, el cual es un retorno promedio por parte del S&P 500. Con mucho gusto se puede constatar que hasta ahora lo he logrado. En segundo lugar, que los usuarios copiadores que han replicado mi portafolio y han depositado su confianza en mis decisiones también disfruten de ver crecer su patrimonio con un control total de su cuenta. Y por último, que eToro y su increíble comunidad me reconozcan como inversor y comenzar a generar un pago como gestor de portafolios por parte de eToro. Afortunadamente, esto también ya se está cumpliendo al ser Champion Popular Investor y queda mucho camino por seguir. Este video lo realicé para explicar las generalidades de la plataforma de inversión de eToro y la composición de mi portafolio. Si quieres unirte, contáctame para que juntos determinemos si es una excelente alternativa de inversión para ser añadida a tu estrategia de inversión a largo plazo.
Puedes iniciar tu cuenta desde tan solo $500 y la plataforma no cobra comisiones por copiar mi portafolio. Me dará mucho gusto leer tus comentarios y espero que sigamos juntos por este camino de decisiones inteligentes. Hasta luego.